Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a esta sesión de Creating Value, de creación de valor para el trigo de Estados Unidos. Como siempre, agradecemos mucho la participación de todos. Hoy va a ser un día muy interesante porque nuestro vicepresidente técnico se encargará de explicar todos los detalles que uno debe tomar en cuenta para una nueva cosecha. En este caso con ejemplos de la cosecha actual. Esto ayuda mucho a todos los molineros y a las personas de laboratorio a entender un poco más qué se debería hacer eh, para adaptarse a estas nuevas cosechas y más con todos los problemas que estamos teniendo los diferentes años con cambios climáticos. Se aplica en realidad para todos los orígenes, pero en este caso, Marco obviamente hablará solamente de nuestras clases de trigo en Estados Unidos. Eh, Muchas gracias de nuevo por su participación. Eh, Adelante, Claudia. Hello, welcome to this episode. Hola, bienvenido a este episodio de la serie de seminarios web mensuales de US Wheat Associates sobre la creación de valor para el trigo de los Estados Unidos. Soy Mark Fowler, vicepresidente de Servicios Técnicos Globales para US Wheat, con sede en Arlington, Virginia. Este mes vamos a revisar y recordar algunos de los indicadores claves de rendimiento que se necesitan para administrar y equilibrar un molino. Todos los años tenemos cambios en nuestra molienda en función de las nuevas características de cosecha, y siempre es una buena oportunidad revisar la configuración del molino y el plan de manejo. Así que bienvenidos a este seminario web y comencemos. Al principio de este seminario quisiera hacerles una pregunta sencilla. ¿Por qué hacemos la encuesta de cosecha cada año? Sabemos que US Wheat dedica mucho tiempo, energía y recursos a realizar una encuesta completa de la calidad de cosecha cada año. ¿Y por qué lo hacemos? Sabemos que el medio ambiente, las diferentes variedades de semilla, las condiciones de cultivo, las condiciones de cosecha, todos estos cambios cada año afectan la calidad y cantidad de trigo que se produce en cada cosecha. Y estos cambios en las propiedades físicas o químicas del trigo, los cambios afectan el rendimiento del molino. También afectan a la harina como ingrediente alimentario. Afectan el rendimiento de la panificación, ya sea fideos o pan, galletas. Los cambios en las propiedades reológicas del trigo alteran el rendimiento en la panificación. Como clientes internacionales, también tenemos que ver cómo los cambios de un envío al otro son como los cambios de cosecho. Si usted importa trigo de diferentes países, orígenes o diferentes partes de los Estados Unidos, verá lo que en esencia es un cambio de cosecha cada vez que llega un nuevo barco. Siempre es una buena oportunidad entonces revisar los principios básicos que debemos considerar al evaluar el desempeño del molino de manera regular, solo para recordar y repasar lo que hacemos en el molino. En esta presentación vamos a rever los cambios físicos que pueden ocurrir en el grano cada año, o dependiendo de los orígenes, los cambios químicos o reológicos que tenemos que manejar en el proceso a medida que hacemos harina, cómo podemos medir ese cambio y evaluar objetivamente el molino para ver cómo los cambios físicos en el grano afectan la calidad y cantidad de harina y la eficiencia de la molienda. Y revisaremos también y resumiremos por qué es importante y cómo comunicar estos cambios a nuestros clientes a medida que hacemos el manejo. Veamos primero algunos de los cambios físicos. Aquí una imagen de las 6 clases de US Wheat, comenzando con Hard Red Spring en el extremo izquierdo.
seguido de durum, que es el grano más grande que tenemos en las 6 clases de US Wheat. En el medio tenemos ejemplos de Hard Red Winter y Hard White Winter. Es el color del tegumento lo que diferencia las dos clases. Y a la derecha, Soft Red Winter y Soft White. Los cambios físicos que tenemos que manejar a cada año son cambios potenciales en peso específico, tamaño del grano, humedad del trigo y dureza del trigo. ¿Y por qué son importantes estos cambios? ¿Y cómo lo evaluamos? ¿Y cómo lo gestionamos y hacemos los ajustes en el molino para dar cuenta de estos cambios? Si bien los cambios comienzan en el área de limpieza, este año, a medida que terminamos la encuesta de cosecha, uno de los indicadores que tenemos es que el tamaño del grano para Hard Red Winter puede ser significativamente más pequeño que en años anteriores. En la mayoría de las áreas de cultivo de Hard Red Winter tuvimos una sequía severa y estrés durante la temporada de crecimiento y eso llevó a un tamaño de grano más pequeño. Bueno, una de las cosas que tenemos que analizar en el área de limpieza es cómo nuestros separadores están haciendo el manejo de la cosecha. Tenemos varias telas que usamos para separar pequeñas impurezas, polvo, suciedad del trigo, el separador de granos, el tamaño general de una tela de arena en un separador es de 1,5 milímetros aproximadamente. En el Combi Cleaner, esa tela inferior donde se criba toda la arena y las pequeñas impurezas es de 1 milímetro. Inclusive en el pulidor de trigo tenemos una tela de acero que retira las impurezas de los granos. Y siempre es una buena idea hacer el monitoreo de las pequeñas impurezas, los cribados del área de limpieza para asegurarnos de que no estamos dejando que el trigo de buena calidad se nos escape del área de limpieza. Pueden ser granos pequeños que podrían estar pasando por una tela de 1,5 milímetros. Podemos hacer ajustes, hacer una tela un poco más pequeña en esa tela de arena inferior, en el separador. Tal vez son un desgaste excesivo en las telas. Ese orificio redondo o triangular que se supone que es de 1,5 milímetros se ha desgastado y tenemos agujeros en él o apenas desgaste general. O sea, siempre es una buena práctica tomar muestras diarias de los cribados de cada uno de los equipos del área de limpieza y verificar que no estemos dejando que trigo de buena calidad se nos escape de esta área. Pasando del área de limpieza, hemos reposado el grano. Por supuesto, estamos haciendo ajustes en el tiempo de reposo, porque tenemos granos más duros y otros más secos. Pero vamos a omitir los ajustes al sistema de reposo y vayamos directamente al sistema de rotura. Cuando tenemos granos más pequeños, ¿cómo afecta esto a nuestro sistema de rotura y al balance en el molino? Sé que todos ustedes, como parte de sus operaciones, monitorean su descarga de rotura. Debemos revisar esta descarga de rotura en los molinos al menos una vez al día o una vez por turno, a medida que vemos cambios en el ambiente de molienda, humedad, temperatura. Vemos esos cambios a lo largo del día, a medida que cambia la humedad. Así que siempre queremos revisar la descarga de rotura. Cada molino tiene un programa de descarga de rotura que hay que mantener desde la primera rotura, sea el 30, 32%. Varía de un molino a otro y con los diseños. No les voy a decir cuáles son las cifras específicas para su molino, pero debemos medirlas diariamente y monitorearlas para asegurarnos de que se mantengan balanceadas.
Como tenemos cambios en la cosecha, también tenemos que evaluar si nuestro programa de descargas de rotura es o no el programa óptimo para que nuestro molino y producto produzcan la cantidad máxima de producto para los purificadores. Sabemos que el propósito del sistema de rotura es abrir el grano y exponer el endospermo interno a los rodillos de molienda posteriores, y a medida que raspamos ese endospermo y la harina del salvado y pasa al resto del sistema, en una descarga de rotura óptima, buscamos simplemente abrir el grano, raspar el endospermo, y en un programa de descarga de rotura óptimo, los rodillos de primera, segunda y tercera rotura, el propósito es entregar sémola grande de buena calidad a los purificadores. Porque en un molino de trigo duro, los purificadores se usan para separar el endospermo de alta calidad con baja contaminación de salvado del endospermo que puede tener algo de salvado aún adherido, separarlos en los diferentes sistemas y producir la cantidad óptima de harina baja en cenizas y alto color al inicio del proceso de molienda. A medida que cambia el tamaño del grano, aquí un ejemplo de las estrías. No confundirlo con un programa de rotura. Es un diagrama de estrías de un molino típico. Una de las cosas cuando hay un cambio en el tamaño del grano es si necesitamos tener un ajuste de las estrías, saber si nuestro primer rodillo de rotura tiene un estriado grande, o sea, 275 cortes por circunferencia del rodillo. Si tenemos un tamaño de grano más pequeño, necesitamos ajustar el tamaño de la estría inicial en la primera rotura para acomodar el tamaño más pequeño de grano. Aquí vemos una representación visual de un sistema de rotura. El primero que se ve, puede ver cuando el grano entra en la parte superior, en las aberturas de rodillo, vemos que el grano pasa y se muele, se abre a medida que avanza por los rodillos de rotura. Si su sistema es tal que el grano es más pequeño que las estrías óptimas y el espacio entre los rodillos, es posible que haya más de un corte o fragmentación o incluso una descamación del rodillo hasta que no se muele o no se abre adecuadamente. ¿Y cómo lo evaluamos? ¿Cómo sabemos si tenemos las mejores configuraciones de ajuste de rotura? Bueno, lo primero es una inspección visual. Queremos ver el salvado en el extremo final de la molienda. Aquí podemos ver una buena imagen de salvado terminado. Esto probablemente aparece después de una cuarta o quinta rotura porque todavía tiene una gran cantidad de endospermo adherido. Visualmente vemos que es una representación bastante buena del material de rotura. Vemos indicios de una molienda más ajustada, donde el salvado está resquebrado, pero en general es una imagen bastante buena. En esta imagen tenemos un ejemplo de una granulación más fina, en la que tenemos el producto de rotura cernido en varios tamaños de micras diferentes para ver cómo se procesa. Del punto de vista visual, lo que queremos ver aquí y también en esta otra, queremos ver el salvado abierto de par en par. Y en una situación ideal, casi se verían grandes pedazos de salvado que se abrió y se mantiene intacto
exponiendo el endospermo en el centro del rodillo. Sabemos que habrá algunos desafíos con el estriado, con el tamaño o el número de estrías por centímetro. Si se observan más trozos o cortes del salvado, o si los granos son tan pequeños que se cuelan a través de la punta del rodillo y no se muelen, se ve más una descamación. Vemos que el grano se aplana y ni siquiera se abre. Ambas situaciones pueden indicar que el tamaño del grano es demasiado pequeño para esa configuración de rodillos y podemos evaluar o considerar una estría un poco más pequeña en el primer rodillo para tener en cuenta el tamaño más pequeño del grano también. Queremos hacer una evaluación y tomar decisiones basadas en información buena, sólida, no solamente en ideas subjetivas, cuando solo consideramos el producto visualmente. Un molinero capacitado, con mucha experiencia, sabe cómo evaluar y cómo debe ser el aspecto de ese producto y qué ajustes hay que hacer cuando el producto no se ve del todo bien. Pero también queremos tener una mirada objetiva y medir el cambio que vemos en el sistema de rotura y en los rodillos y en las pasadas individuales de rotura. Y podemos hacerlo usando una curva de granulación. Espero que estén familiarizados con las curvas de granulación y si no, me mandan un correo después de esta sesión y les enviaré la información sobre cómo crear una curva de granulación. La curva de granulación, de cierta forma, es una ampliación de descarga de rotura. Cuando medimos la descarga de rotura, simplemente estamos midiendo los overs, o lo que queda retenido del producto después de la primera o segunda pasada de rotura. Estamos midiendo lo que queda retenido del producto para comprender cuánto permanece por encima de un cierto tamaño de tela y cuánto pasa por ese tamaño de tela. Cuando hacemos la curva de granulación, estamos tomando una instantánea, digamos, de esa pasada de molienda de 4 o 5 formas diferentes. En términos generales, queremos ver una curva de granulación con al menos 5 divisiones. Tenemos un cernedor de harina aquí al final, un tamaño de tela un poco más pequeño. Si es de 120 micras, tal vez el próximo corte sea de 200 micras. Así que podemos ver cómo se ve ese producto justo antes de lo que queda retenido en el cernedor. Después tenemos las separaciones de purificador y estas curvas de granulación se pueden configurar de una forma singular. Así que si tenemos una curva en su primera tela de 1250 micras, seguida de una de 910 micras, seguida de una de 750 micras, así podemos ver una buena separación o distribución del producto a lo largo de ese primer rodillo de rotura y cómo se separa el producto. Aquí podemos ver cómo esas diferentes separaciones de los retenidos se presentan. Esta primera separación de rotura, donde los retenidos van a la segunda rotura, y esa segunda separación podría ir a un purificador P1 o tal vez solo una pasada rotura fina. Pero entonces tenemos 2 pasadas por purificadores seguidos por una separación de revolt. Y luego la sección inferior va, por supuesto, a la harina. Pero al evaluar la distribución completa de la granulación en todo el sistema de rotura, vemos una oportunidad mejor. No nos limitamos a ver una sola separación de la descarga de rotura, sino que vemos cómo se distribuye ese producto por todo el sifter y en su distribución posterior por todo el molino. Es muy importante evaluar este aspecto cuando se producen cambios significativos en la molienda, ya que el tamaño y la dureza del grano influyen en la forma en que se rompe el grano. Y como dijimos, el objetivo del sistema de rotura no es hacer harina. El objetivo del sistema de rotura es romper ese grano, abrirlo
exponerlo y extraer el endospermo del interior del grano y producir sémola de alta calidad para nuestro sistema de purificación. Así que tenemos que evaluar la cantidad de producto que pasa y no solo la porción retenida que va al segundo rodillo de rotura en este ejemplo, sino la proporción de pasante. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la distribución del producto que va a P1? ¿Qué cantidad de producto va a P2? Así que tenemos que medir y tener una comprensión objetiva de dónde va ese producto en todo el molino. Si el tamaño del grano es más pequeño, es posible que se produzca un cambio en la distribución, lo que nos obligaría a realizar cambios en el estriado de los rodillos de rotura o simplemente a cambiar el objetivo de la descarga de rotura para crear más sémola, ya sea moliendo más fuerte o más suave, con una descarga de rotura más baja para abrir el grano y crear más sémola. Ese es algo que hay que evaluar molino por molino al cambiar la formulación después de la cosecha. Este es un repaso rápido de algunos de los indicadores clave de rendimiento que debemos vigilar y controlar en nuestro molino, especialmente en esta época del año en la que el trigo de la nueva cosecha ingresa al molino y vemos esos cambios físicos basados en el tamaño del grano, en su dureza o humedad. Pero en los cambios químicos, una de las cosas que siempre nos interesan y que controlamos muy de cerca cada año es el contenido medio de proteínas. ¿Será un año con mucha proteína o poca? Luego siempre tenemos la pregunta más importante. Conocemos la cantidad de proteínas, pero ¿y su calidad? Siempre sabemos, y tenemos varios ejemplos a lo largo de nuestra carrera, que podemos tener un producto con gran cantidad, o sea, gran cantidad de proteínas, pero muy baja calidad en la proteína. Así que no vemos cambios en la estabilidad y las propiedades reológicas, no vemos un fortalecimiento necesario del trigo que veríamos en un año de alta proteína, donde tenemos una buena estabilidad y buenas propiedades de producción de movimiento de agua. Así que los cambios químicos que queremos medir y monitorear en nuestro trigo, nuestra cosecha, es la cantidad de proteína. Pero seguiremos y trataremos de esos temas al hablar de algunas propiedades reológicas de la cantidad de proteína. Pero algunas de las características más importantes para medir que hay que medir inicialmente en un nuevo cambio de año de cosecha es la cantidad de proteína. Necesitamos conocer esa cantidad ya que queremos mezclar de manera igual ese nuevo trigo lentamente durante un periodo de unas pocas semanas. Queremos asegurarnos de que estamos cambiando la calidad de la harina al cliente sutilmente para que ellos, clientes, puedan hacer los cambios en su proceso y tener el mínimo impacto sobre la calidad de los productos que hacen con la harina que les estamos entregando. Por supuesto, también tenemos que monitorear muy rápidamente en un trigo nuevo, son los posibles daños por germinación o cuál es la actividad de la alfa-amilasa en ese año de cultivo. Podría ser ese daño por germinación, podría ser LMA, alfa-amilasa hemoródica tardía, pero los números de caída son medidas por el RVA, Rapid Visco Analyzer. Estos pueden cambiar en función, por supuesto, de los daños por germinación, pero miden la actividad de la alfa-amilasa. Queremos tener una cantidad mínima de actividad de alfa-amilasa en nuestro trigo sano, al menos idealmente por encima de 350. Una especificación de contrato debería ser al menos por encima de 275. Debería ser de 250 a 300 como mínimo, pero también podemos tener cambios sutiles en el número de RVA y número de caída en función de las diferentes variedades de trigo que se cultivan. Así que lo primero para mí, cuando hablamos de cambios químicos en el año de cosecha, es que quiero saber primero cuál es la cantidad de proteína, cuál es el porcentaje de proteína en ese año y luego cuál es el número de caída.
¿Tenemos alguna preocupación por alfa-amilasa o hemos visto alguna germinación prematura? ¿Alguna LMA? ¿Cuál es el número de caída? ¿Cuáles son las lecturas de RBA? ¿Y cuál es la actividad de alfa-amilasa en el trigo, en la cosecha? Tras discutir los cambios físicos y los cambios químicos en nuestro producto, vamos a hablar sobre los cambios reológicos. Sabemos que tomamos el trigo como materia prima, lo convertimos en harina como ingrediente alimentario y la forma en que nuestros clientes manejan y elaboran un producto utilizando la harina como ingrediente clave es muy importante para nosotros. Queremos que nuestros clientes estén contentos. Dos de los principales cambios reológicos que pueden producirse en un año de cosecha son la absorción de agua y la estabilidad o tolerancia de la mezcla. Dependiendo del tipo de producto que hagamos, del tipo de harina que ofrezcamos a nuestros clientes, ellos pueden desear diferentes características de absorción de agua y estabilidad. Por ejemplo, un panadero que hace pan de molde o focaccia o masa de pizza quiere una buena absorción de agua elevada. Quiere una buena estabilidad en la amasadora para que al mezclar y desarrollar la matriz de gluten puedan amasar y obtener una tolerancia adecuada sin que se rompa la masa. Quieren una buena y alta absorción de agua porque cuanta más agua puedan añadir a la masa, más piezas de masa pueden obtener para hacer su pan y eso aumenta su rendimiento, su eficiencia en su línea de producción al producir más. Al añadir más agua, se obtienen más piezas de pan por cada 100 kilos de harina, lo que incrementa su rentabilidad como panadero. Por supuesto, si se trata de galletas o crackers, desean lo contrario. No quieren una absorción de agua muy alta porque tienen que eliminar ese exceso de agua durante el proceso de horneado. Y cuanto más agua tenga la galleta o el cracker, más dinero, más costes conllevará la cocción u horneado para eliminar ese exceso de agua, independientemente de si quieren una alta absorción de agua o baja absorción de agua, tenemos que entender cómo la absorción de agua y la estabilidad de la mezcla, la tolerancia de mezcla, cambian a lo largo del año de cultivo. Así que hay que vigilarlo, monitorearlo para saber cómo comunicar y qué comunicar a nuestros clientes a medida que vemos esos cambios en la absorción de agua y la estabilidad. Ya hemos hablado de los cambios que se producen, ya sean físicos, químicos o reológicos. Sabemos que el trigo cambia de un año a otro, de una cosecha a otra, y sabemos que tenemos que evaluar y controlar ese cambio en nuestro proceso de molienda. Así que, ¿cómo medimos ese cambio? Es muy importante para nosotros tener medios objetivos para controlar y monitorear o medir ese cambio en nuestro proceso. Hemos hablado de balance, equilibrio del molino. Sabemos que medimos las descargas de rotura diariamente. Observamos la curva de granulación semanal y mensualmente, ya que podemos utilizarla para supervisar la carga del molino. No solo las descargas de rotura, sino también para ver cómo se da la rotura y la carga de nuestros purificadores y cómo vamos a ver esa distribución y ese balance en nuestro proceso de molienda. La supervisión de la carga de los purificadores desde el punto de vista de la calidad y la granulación es muy importante, ya que si vemos cambios significativos de la dureza y el tamaño de los granos, podemos ver cambios en la carga de los purificadores. Pero ¿y qué pasa con el aspecto reológico? Debemos entender y estar familiarizados con el análisis del flujo cuando vemos una curva de atributos acumulativa. Lo más habitual es hablar de las curvas de ceniza. Ahora que sabemos si es la ceniza, si es el contenido de proteínas, si es cualquier una de las pruebas de capacidad
de retención de solventes, el ácido láctico para medir el contenido de glutenina, la extensibilidad de la masa, la sacarosa. Estamos examinando la absorción de agua cuando estamos midiendo las pentosanas, carbonato de sodio. Estamos mirando la cantidad de almidón dañado en nuestro proceso. Todos estos son atributos medibles que podemos graficar utilizando una curva de análisis de flujo para tener una mejor comprensión de cómo estamos manejando nuestro proceso. Lo que sí sabemos en nuestro molino, cuando medimos estas curvas de atributos acumulativos y los cambios en un atributo específico durante la extracción de nuestra harina, es que esos atributos no reaccionan en una progresión lineal. Por ejemplo, la curva de cenizas es para mí el ejemplo más evidente. Al inicio del proceso de molienda, donde vemos nuestra harina más limpia, ya sea harina C1 o C2 o B2, tenemos nuestra ceniza más baja, nuestro mejor color al inicio del proceso, y nuestro objetivo es que la ceniza aumente fuertemente a medida que nos acercamos al final del proceso de molienda, tengamos esa harina con alto contenido en cenizas, la harina oscura. Si medimos la viscosidad utilizando el índice de rendimiento de gluten, el GPI, el ácido láctico, sabemos que esos atributos no son lineales en su progresión, pero sabemos que hay atributos como la ceniza, como el ácido láctico, que tienen una acumulación directa y pueden ser medidos. Sabemos que 1 más 1 es igual a 2, ya sea que hablemos de ácido láctico, cenizas, etc. Algunos atributos como la estabilidad, por ejemplo, la absorción de agua, no son números que podamos sumar y estar seguros de que una curva de atributos como esta pueda darnos resultados exactos. Pero sabemos que hay algunos atributos en el molino que pueden medirse usando esta curva de atributos y son muy importantes para que entendamos cómo mezclamos y cómo ofrecemos la mejor calidad de harina a nuestros clientes. Y las cenizas, la proteína, el ácido láctico son atributos que se pueden graficar y podemos estar seguros de ver cómo se distribuyen en nuestro sistema de harina. Y por fin, nuestra comunicación. ¿Cómo hablamos con nuestros clientes para hacerles saber los cambios que se están produciendo? Bueno, sé que todos los que están escuchando esta presentación tienen sus bases de clientes diferentes. Algunos tienen principalmente harina de venta al por menor, que sale al mercado y es consumida por pequeñas panaderías u hogares que hacen mucha panadería casera. Pero también tenemos clientes que están escuchando esta presentación y cuyos principales consumidores de harina son grandes clientes con líneas automatizadas y pueden requerir cambios de formulación en su proceso. Así que la clave es que si estás en un mercado sofisticado, que trata con grandes clientes que tienen líneas de producción automatizadas, la comunicación abierta y transparente con ellos es esencial. Todos tenemos nuestras especificaciones de harina que queremos alcanzar, nuestras metas para satisfacer las expectativas y los requisitos de nuestros clientes. A medida que vemos cambios sutiles en el año de cosecha, cambios sutiles procedentes de diferentes cargamentos de productos, lo mejor es ser proactivos en nuestra comunicación con nuestros clientes para que ellos puedan hacer los ajustes necesarios en sus líneas automatizadas o hacer pequeños ajustes de la formulación para acomodar los cambios en la calidad de la harina. Bueno, con esto concluye esta presentación. Espero que la información que les brindé les haya resultado útil para ayudarles a manejar mejor sus operaciones de molinería y para ayudarnos a mí y a otros miembros de West Wheat a crear mayor valor para su empresa y su negocio mediante el uso de trigo estadounidense. Así que quiero agradecerles su tiempo y su atención esta tarde.
Ahora, un rápido avance de nuestra presentación de octubre. Será nuestra última presentación para el 2022, en noviembre, diciembre. En noviembre nos dirigiremos a ustedes en nuestros seminarios sobre la calidad de los cultivos. Iré personalmente al sureste asiático, así que espero ver a muchos de ustedes en vivo mientras recorremos el sureste asiático con nuestro equipo. En octubre, nuestra presentación va a recibir la visita del doctor Carlos Campabadal de la Universidad Estatal de Kansas. Él va a ampliar su presentación sobre el almacenamiento y hablar más específicamente sobre las prácticas de fumigación, tanto para el grano en el almacenamiento como en sus instalaciones, ya que tratamos de minimizar, eliminar y controlar las plagas en nuestra operación. Así que una vez más, mi nombre es Mark Fowler, soy vicepresidente de Servicios Técnicos Globales de Westwich Associates y les agradezco su tiempo y la atención que me han dedicado. Muchísimas gracias por su atención. La presentación estuvo interesantísima. Le agradecemos nuevamente a Mark Fowler por haberla realizado. A continuación vamos a pasar a recibir las preguntas que tengan. Pueden hacer las preguntas vía chat o en su defecto pueden hacerlo de manera verbal en cualquier idioma. Tenemos traducción al portugués y al español. Así que a continuación entonces vamos a responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Gracias Mark por estar presente y por ayudarnos a responder las preguntas. It's very quiet there, Osvaldo. No questions, apparently. Parece que no hay preguntas, Osvaldo. Give them a little time. Sí, unos minutos ya nos mandan las preguntas. You can put in channel English, Mark. Puede ir al canal de inglés, Mark. English. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en Brasil y en toda Sudamérica. Les invitamos a que hagan cualquier tipo de pregunta, aprovechando que el señor Mark Fowler está conectado desde los Estados Unidos, para cualquier duda que tengan al respecto. Bueno. Ahí está. El señor Wilmer León, Mark, está preguntando si es posible explicar la curva de granulometría. Okay. So I believe the question is about. Bueno, creo que la pregunta debe ser sobre la curva de granulación. ¿Qué cosa específicamente quisiera que le explicara? ¿Una explicación general sobre la curva de granulación? ¿O puedo tener más detalles sobre la pregunta? Sí, en general, puede ser en general, gracias.
Bueno, en general, a medida que pensamos en una descarga de rotura, medimos una separación en el cernedor. Medimos la cantidad de producto que va por arriba del cernedor superior en la próxima pasada. Con la curva de granulación verificamos la carga y el equilibrio en todo el cernedor. Con la curva de granulación se seleccionan las telas adecuadas para replicar el cernedor que estamos tratando de medir y determinar la carga y el equilibrio. Como ejemplo, no tengo específicamente su hoja de flujo, pero si usted verifica la granulación de un primer cernedor de rotura, por ejemplo, usted podrá tener 5 cernedores donde se toman las muestras. El superior sería igual al producto que va a la segunda rotura, o 1250 micras. El segundo sería entrando en P1, 600 micras, por ejemplo. Eso sería la diferencia básica entre verificar la descarga de rotura o la parte superior que va a la próxima pasada. En la curva de granulación se replica el cernedor entero para verificar la carga y la parte que pasa a cada una de las separaciones o divisiones. Espero que esto haya contestado su pregunta y estoy a disposición si precisan más aclaraciones. Muchas gracias, Mark, por tu respuesta. Aquí tenemos un comentario del señor Mario Córdoba. Agradeciendo, te agradezco a ti, te agradecemos a ti, Mario, por estar presente. Aquí hay una pregunta del señor Juliano Bando que dice lo siguiente. Saludos desde Colombia. Los trigos de la cosecha 2022, ¿con qué índice de falling number nos van a llegar? ¿Y cómo están las calidades y cantidades de proteína de hard red winter y soft red winter? ¿Ya? Principalmente si tienen algún adelanto del precio por tonelada. Esta es una pregunta bien comercial. Yo le ofrezco, si es que quiere contestarla junto con Mark, si él quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta, lo puede hacer y yo también puedo ayudarlo un poco en eso. Okay. Well, excellent question. Excelente pregunta. Y le aliento a Osvaldo que tal vez hable sobre la parte comercial. Yo haré mis comentarios. En primer lugar, sobre el número de caída o falling number, no hay indicaciones de problemas de falling number en la cosecha de este año. Todo parece estar muy sólido. No debe haber problemas en tener en especificaciones de falling number superiores a 300 unidades. Con respecto a la proteína, va a ser un año donde queremos estar al tanto de las especificaciones de contrato. Hay una inversión en la escala de proteína este año para el Hard Red Winter específicamente. La proteína media es de 13%, especialmente de la región del Golfo de México, para los países de América del Sur. O sea, es 1,5% arriba del promedio, 1,5% por arriba. Vemos una inversión en la escala, en el sentido de que en los Estados Unidos, para los molinos norteamericanos, 11 o 11,5 significa estar por arriba de los 13% para Hard Red Wheat. Si busca trigo de baja proteína este año, la mejor opción podría ser buscar Soft Red Winter. Tuvimos
una excelente cosecha de soft red winter. Entonces, tal vez sería una ventaja para usted buscar este tipo de trigo y mezclarlo con hard red winter o hard red spring de más alta proteína. Yo veo una previsión en este momento. El mercado de trigo, lógicamente, siempre está sujeto a las noticias que llegan del Mar Negro y la disponibilidad de trigo ucraniano y ruso en el mercado, pero a medida que las sequías avanza en los Estados Unidos, va a ser un mercado muy fuerte aún. Siempre va a haber fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo, diarias, debido a las noticias del clima y etcétera, pero en general espero del lado comercial que los precios permanezcan muy fuertes. No veo que pueda haber una ruptura de precios hacia abajo en este año. Excelente, excelente. Recordar que tenemos un grado número 1 en calidad total, en calidad del promedio general de hard red winter. Y como decía Mark, además de tener un falling number excelente, tenemos un nivel de proteína que está más de un punto sobre el promedio. Por lo tanto, tenemos una calidad de trigo excelente. Y en cuanto al soft red winter, tenemos un falling number mucho mayor al promedio de 5 años y al año pasado, en 328 segundos. Y también es un trigo muy sano y hay una cantidad disponible muy constante como todos los años. Eso también es muy importante mencionar, y vamos a tener trigo durante todo el año. Otra cosa que además de la gran proteína el promedio que tiene el hard red winter, el nivel de humedad es mucho menor. Está en 10,7. Ya se terminó de cosechar y de analizar todas las muestras de hard red winter y también de soft red winter. Por lo tanto, toda la información que nosotros tenemos en nuestra página y la que enviamos cada semana ya representa al total de la cosecha de hard red winter y soft red winter. Así que gracias, Mark, por tu excelente respuesta comercial. Aquí hay otra pregunta que es del señor Iván Suárez, que dice: ¿desde cuándo se estima que estemos recibiendo trigo de la cosecha nueva del 2022? Well, depending on when you Bueno, purchased, depende de cuándo usted compró su último envío y de qué clase de trigo ha comprado. Es muy probable que si compró hard red winter, con los envíos llegando en septiembre o octubre, es muy probable que ya tenga la cosecha 2022 a camino. Los primeros envíos de hard red winter 2022 salieron de los Estados Unidos en agosto. Los inventarios eran muy bajos este año, entonces la nueva cosecha se envió muy rápidamente después de recogerla. Entonces, spring wheat todavía probablemente está en camino. Tal vez no haya trigo hard red spring de esta cosecha que se haya enviado, pero para el soft red winter, si compró soft red winter o hard red winter, que se haya enviado después del 1 de septiembre, muy probable que ya esté recibiendo la cosecha del 2022. La cosecha de trigo de los Estados Unidos comienza desde el sur y va avanzando hacia el norte. Por lo tanto, como decía Mark, si es hard red winter o soft red winter que sale desde el Golfo de México, es muy probable que si el barco te llega desde septiembre sea cosecha nueva. Exactamente. En todo caso, la cosecha antigua versus la cosecha nueva está muy parecida. Así que dependiendo de las especificaciones de compra, te puede llegar
un trigo de excelente calidad, sea cual sea la cosecha. Pero en este momento, ya en octubre, todo lo que te llegue va a ser de cosecha nueva. Al parecer no tenemos más preguntas. Tampoco veo ninguna mano levantada. Yo creo que está de más comentar que estamos, tanto Marc como nosotros en Santiago de Chile, disponibles para cualquier otra pregunta que tengan vía email o vía telefónica en cualquier momento. Y les agradecemos su presencia, les agradecemos a los traductores la excelente traducción a 2 idiomas, y a todo el equipo de aquí, Claudia Gómez y todo el equipo, Andrés Saturno, María y Miguel Galdós, la organización del evento, y por supuesto a Marc Fowler, que se tomó el tiempo de responder las preguntas y hacer una excelente presentación. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias a todos. Cheers, everyone. Gracias, Mark. Thank you, Mark.